Ahora bien, en los ejemplos anteriores hicimos estos estimativos de nivel de confianza para muestras que considerábamos de gran tamaño, vagamente definidas y casi tendientes más bien al infinito. Pero hay un corrector cuando sabemos que estamos trabajando con poblaciones finitas. Por lo tanto, cuando sabemos un determinado tamaño de una población, dado n mayúscula, se puede usar este factor de corrección para el cálculo del error estándar. Fíjense que esta sección de la fórmula era la misma que veníamos trabajando antes, donde teníamos la desviación estándar de la muestra dividido el tamaño de la muestra con la raíz cuadrada, y a eso se le va a multiplicar la raíz cuadrada de 1 menos n de la muestra dividido el n de la población. Esto siempre y cuando sepamos cuál es el número de elementos de la población. Y este corrector va a reducir el valor del error estándar siempre que las muestras se aproximen al tamaño de la población. Bien, por otro lado, vamos a poder, a partir de la fórmula que hemos estado viendo antes para el error estándar, despejar esa fórmula y generar esta fórmula que permite determinar el tamaño de la muestra. Para eso vamos a tener que decidir qué nivel de confianza queremos establecer para nuestros estimativos. Entonces, la fórmula nos va a quedar que para un tamaño de muestra determinado, dado por n, vamos a generar un rango de error que se considera apropiado con un valor de t que va a estar dándonos el error estándar de la tabla T para poblaciones infinitas y para un nivel de confianza que queremos, y con una desviación estándar de la población que, como no la conocemos, vamos a poder aproximarla en base al conocimiento que exista sobre muestras similares. Y ahora vamos a ir a un ejemplo para ver la aplicación concreta de esta fórmula. Lo importante es, antes que nada, establecer cuál es el nivel de confianza que queremos para generar nuestro estimativo. Entonces, por ejemplo, si queremos para una muestra de tiestos estimar el grosor con un error máximo de 0,5 milímetros a un 95% de confianza, asumiendo una desviación estándar de 0,9 milímetros, vamos a buscar en la tabla el valor t para un grado de libertad de infinito, porque no conocemos el total de esa población, y para un nivel de confianza del 95%, ¿qué valor de t nos da? En este caso, 1,96. Acá, como mencionaba anteriormente, la desviación estándar está dado, como nosotros no conocemos la población, a partir de usar el criterio para desviaciones estándar de medidas de espesor, de grosor de tiestos de otras muestras que hemos conocido a lo largo de nuestro trabajo. Por lo tanto, se toma la desviación estándar de muestras similares a las cuales queremos trabajar. Bien, entonces, para esta fórmula, donde queremos calcular el tamaño de la muestra, vamos a tener la desviación estándar, como mencionábamos, de 0,9 milímetros, multiplicado por el valor de t, que en este caso, para un 95% de confianza, con grados de libertad tendientes al infinito, nos da 1,96. Y aquí abajo generamos el rango de error que nosotros hemos establecido, que en este caso queremos que sea en un máximo de 0,5 milímetros. Se procede al resultado
y obtenemos que vamos a necesitar una muestra de tamaño 13 para obtener estimativos de grosor o espesor de tiestos con una precisión de 0,5 milímetros a un nivel del 95% de confianza. Esta fórmula es súper útil y para esto hay que tener en cuenta no solamente la dicotomía entre precisión y nivel de confianza, sino cómo el tamaño de la muestra afecta a la precisión y al nivel de confianza. Entonces, mientras más grande sea el tamaño de nuestra muestra, más precisos van a poder ser nuestros resultados y mayor va a ser nuestro nivel de confianza. Ahora, fíjense ustedes que para este caso ya podemos obtener a un 95% de confianza una muestra de 13 que va a cumplir con este requisito de un rango de error de 0,5 milímetros. Si quisiéramos achicar este rango de error, nuestra muestra tendría que ser mucho mayor también. Pero acá también involucramos el criterio y el sentido común. Ya hablando de un 95% de confianza, podemos decir que estamos bastante bien parados y que no hace falta generar muestras más grandes. Para este caso, siempre hay que tener muy en cuenta la pregunta, el estimativo con el que estamos trabajando y también tener sentido común, por ejemplo, cuando uno va a tener que ir recolectando materiales de diferentes unidades, ya sea de un sitio, de secciones de un sitio, de un valle, etc., ya sea de muestras de sondeo, de muestras superficiales, donde multiplicando esto por cantidades muy amplias de muestreo, nos pueden dar que ese tamaño de muestra de 13 se multiplica llegando a miles de tiestos de cerámica. Entonces también tenemos que tener en cuenta estos tamaños de muestras asociados a la logística, a la conservación de los materiales y siempre teniendo en cuenta que un tamaño de muestra nos permite generar decisiones adecuadas, donde vamos a juntar el material necesario sin juntar material ni de más ni de menos. Ni de más que desborden nuestras colecciones, ni de menos que afecten a los niveles de confianza que consideramos aceptables. Esto es algo que vamos a ir trabajando, vamos a ir ejercitando, pero por ahora queda abierto el debate, la argumentación, para ver cómo la fórmula que está detrás de el tamaño de la muestra para estimativos de medias de una población siempre tiene que estar ajustado a criterios de nivel de confianza, de precisión, de tamaño de la muestra, pero a su vez atados a la pregunta arqueológica, al caso arqueológico y a todo lo que viene detrás, logística, conservación, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya como conclusión de todos estos conceptos que hemos estado viendo a lo largo de estos 3 mini teóricos del capítulo 9 sobre las pruebas de confianza y las formas de la distribución, hay que tener en cuenta que estos estimativos de nivel de confianza y rangos de error funcionan siempre y cuando el lote especial es normal. Y como habíamos visto, eso se puede asumir siempre y cuando la muestra es grande o mayor a 30. Habíamos visto que toda muestra mayor a 30 tiene una distribución normal. Esto quiere decir que va a ser simétrica y de un solo pico. Si la muestra está muy torcido, la población también lo va a estar y el estimativo, la media, va a estar sesgada. Por lo tanto, ahí es cuando podemos usar la media recortada para corregir el efecto de valores atípicos. También, a su vez, la desviación estándar recortada y hay que usar el tamaño
de la muestra recortada en todas las ecuaciones. Y hay que presentar los resultados explícitamente diciendo cuál es el porcentaje de recorte que se ha dado en la media recortada y anunciando que hemos usado la media recortada y no la media. Todo esto está explicado al dedillo en el libro guía y ya que estamos, voy a hacer mención a que presten mucha atención a dos recuadros que aparecen por primera vez tanto en la página 114 como en la 121, que tiene que ver con esta noción que incorpora Drennan de tenga cuidado en cómo lo dice. Lean con atención esos recuadros y vean que ahora, a partir de estas prácticas, no va a ser tan necesario hacer argumentos largos y elaborados, sino generar una o dos oraciones de alta precisión donde toda la información que queremos aportar a nuestro lector están presentes. Esto quiere decir porcentaje de nivel de confianza, la medida del estimativo de la media y el rango de error asociado, siempre también incorporando la medida métrica con la cual estamos trabajando. Es también importante acá aclarar la importancia que tiene todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora y cómo nos apoyamos ya asociando niveles de confianza a la media con los valores, el análisis que habíamos hecho en los gráficos de tallo y hoja, en los gráficos de caja y punto, con la identificación de valores atípicos, de asimetrías y con el uso de la mediana. Como ven, en lo posible siempre intentamos usar la media para poder asociar este nivel de confianza. Fíjense que además esto nos permite también, una vez que hemos decidido ciertos niveles de confianza, tener mucho control sobre el tamaño de la muestra que queremos seleccionar y juntar para determinados niveles de confianza, y que esto es complejo cuando, por ejemplo, nos encontramos con un grupo de números que son asimétricos, ya que reportar que la media logarítmica del lote es algo bastante contraintuitivo, engorroso, complejo. Sí es más fácil cuando lo hacemos con la media recortada y vamos a ver más adelante cómo sería el caso para el uso de la mediana si no nos quedara otra alternativa. Pero quiero remarcar, y creo que ya ustedes a partir de la lectura del capítulo, a partir de lo que hemos visto, vemos la importancia de el uso de la media y la desviación estándar para poder generar estos niveles de confianza asociados a cierta precisión y a cierto tamaño de muestra para reportar nuestros estimativos. Hecho que resulta muy complejo cuando tenemos y trabajamos con lotes asimétricos o lotes con valores atípicos, para los cuales tenemos que utilizar esas herramientas que habíamos utilizado en los capítulos anteriores. Siempre teniendo en cuenta que esto lo hacemos porque cuando ocurre que una muestra tiene más de 2 picos, que es asimétrica o tiene valores atípicos, directamente la media no representa adecuadamente el centro o nivel de ese lote. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hacer esa lectura primero, tomar decisiones sensatas y así luego poder avanzar con estos niveles de confianza y estos estimativos con los que hemos trabajado en estas lecturas y en estos mini teóricos.